Entonces estamos en esta parte número 4 de esta serie, Yo soy la luz del mundo. Y la parte número 4 dice, ni adulterando la palabra de Dios. Ni adulterando la palabra de Dios. Y esto, ¿saben qué? Tiene que ver mucho con la ceguera espiritual y sus consecuencias. Y nosotros estamos en una serie que está destinada justamente a escudriñar, a meditar, a aprender más de lo que la Santa Palabra de Dios nos habla acerca de esta ceguera espiritual, de las consecuencias. La parte número 1 que se titula ¿Acaso nosotros somos también ciegos? La parte número 2, habiendo yo sido ciego, ahora veo. Recuerdan, ¿no? Evangelio de Juan, capítulo 9, el ciego de nacimiento, la sexta señal del Evangelio de Juan. Y la semana pasada, la parte 3, titulada Tiene la vista muy corta. Y esto en referencia a la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 9, donde la santa palabra de Dios dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y allí habla, ¿no?, de las cualidades mencionadas en los versículos anteriores. No podemos volver. Sí decirles que cada una de las prédicas y de las enseñanzas están allí en la web de la iglesia, para poder escucharlas, aquellos que no las han escuchado, para volver a escucharlas, aquellos que quieren volver a meditar en la palabra. Y obviamente hablábamos de que como meta, ¿no?, de que el fin que tenemos es parecernos a Cristo y hacer discípulos que llevan fruto, ¿no? No de aquellos que están sin fruto, sino que aquellos que tienen fruto, no de aquellos que están ociosos, sino aquellos que realmente ponen todo, ¿no? ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios. También les decía, y esto es importante que lo recuerden, que entre la primera epístola del apóstol Pedro, esa primera epístola donde ministra a creyentes que estaban sufriendo persecución, una persecución que iba en aumento, que estaba dedicado a aquellos que estaban sufriendo y que de alguna manera les hacía ver cómo se podía en medio de la amargura vivir confiando en el Señor, vivir con un gozo que solo viene de Él y esperar la segunda venida. Pero también les decía que entre la primera carta y la segunda carta de Pedro ocurre que empezamos a darnos cuenta que la segunda epístola fue escrita en gran parte para exhibir a los falsos maestros. Y uno empieza a darse cuenta como a lo largo de las distintas epístolas, a lo largo de los distintos libros del Nuevo Testamento, nos damos cuenta como una y otra vez se hace referencia a los falsos maestros. Que tenían doctrinas que no eran conforme a la verdad, que vivían vidas inmorales, y que iban a traer fruto, pero no un fruto que era agradable a Dios, sino el fruto amargo de arrastrar a muchos. De arrastrar a muchos a que no tuvieran esa comunión con Dios. Y allí nos damos cuenta que el apóstol Pedro aborda este tema y vamos a ir hoy, si me acompañan, al capítulo 4, pero de la segunda epístola a los Corintios. Acompáñenme, por favor, en este segundo domingo del mes de octubre, al capítulo 4 de la segunda epístola a los Corintios. Esta segunda epístola a los Corintios
fue escrita, divinamente inspirada por el Espíritu Santo. ¿A quién? ¿Al apóstol? Pablo. Entonces, vimos cómo la semana pasada comenzaban estas advertencias y tenía en mente el apóstol Pedro hablar de estos falsos maestros, y aquí nos vamos a encontrar cómo también el apóstol Pablo lo hace. Ahora, este capítulo 4 de la segunda epístola a los Corintios lo tenemos en algún punto muy, de alguna manera, muy en nuestra mente, muy presente. ¿Por qué? Porque, de hecho, la idea de esta serie surge entendiendo que el Señor nos está llevando a aprender más y a no olvidar lo que hemos visto y se ha expuesto en la serie anterior. Una serie que, como ustedes saben, se llamó ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Recuerdan? Y de hecho la parte 6 de la serie se titula Tesoros en vaso de barro. Ahora, ustedes recordarán allí, ¿cuánto están en segunda epístola a los Corintios capítulo 4? Ahora fíjense el versículo 7. ¿Lo tienen? El Señor dice, la palabra de Dios dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, ¿no? Este tesoro que no se compara con ningún tesoro, no hay un tesoro igual. Este tesoro que consiste en el mensaje del Evangelio que hemos recibido de nuestro Señor. Este tesoro en vasos de barro, esta luz, esta gracia, esta salvación, este tesoro, que está puesto el Evangelio en vasos de barro, en nuestros cuerpos débiles, ¿sí? Frágiles. ¿Y por qué? ¿Por qué el Señor habrá ordenado que este tesoro esté en los vasos de barro? Bueno, ahí la respuesta está allí en el mismo versículo, ¿no? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Es bueno recordarlo y es bueno vivirlo. Recuerden, no es para que uno lo aprenda en una serie, es para que uno lo ponga en práctica en su caminar cristiano. Entonces nosotros como cristianos, aquellos que hemos recibido este tesoro glorioso del Evangelio, siendo frágiles, muy frágiles, siendo perecederos, porque nuestros cuerpos, bueno, allí no tendremos ninguna duda en cuanto que la fuente del poder tiene que ser de Dios y no de origen humano. Tenemos este tesoro en vasijas de barro para demostrar que este extraordinario poder que obra en nuestra vida no viene de nosotros, sino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Qué hermoso, ¿no? Además, sabiendo que allí, si ustedes siguen leyendo el versículo 8, Pablo enumera las situaciones comunes de los que vivimos aquellos que estamos sirviendo a Dios, que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. El versículo 9, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos. ¿Recuerdan todo esto? Qué bueno que los recuerden también aquellos que animo que puedan estar todos los obreros. Animo una vez más que puedan estar todos los que están en el servicio, en la obra, el viernes próximo, viernes feriado. Bueno, ya han comentado, ¿no? Acerca de la reunión, pero los animo. Bueno, muy bien, ahora estamos en la segunda epístola a los Corintios, en este mismo capítulo 4, pero vamos a leer desde el comienzo, vamos a leer desde el versículo 1. ¿Lo leemos, por favor? Amado Padre, una vez más, sabiendo que tu palabra es predicada, sabiendo que el obrar de tu Espíritu Santo en nuestros corazones está siempre, Señor, dispuesto a revelarnos las Escrituras y a llevarnos a un entendimiento más pleno de la santa palabra de Dios, es que te encomendamos que todo lo que hablemos, Señor, que todo lo que digamos y pensemos sea guiado por ti, Señor. Que me permitas predicar la palabra como es debida, para que sea recibida de la manera en que tú, Señor, dispongas en cada
en cada hermano y en cada hermana. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Muy bien, allí 2 Corintios capítulo 4, versículo 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso. Renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero, si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas les resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Muy bien. Aquellos que leemos la palabra de Dios, y al decir aquellos que leemos la palabra de Dios, estoy dando por sentado que todo cristiano lee la palabra de Dios, ¿no? Entonces los cristianos sabemos que las divisiones en los capítulos, por ejemplo aquí en el Nuevo Testamento, no siempre son exactas en marcar el fin de un tema. No es que termina el tema, nuevo capítulo, otro tema. No, sabemos que hay una continuidad. De hecho, los primeros 6 versículos que acabamos de leer son una continuación de lo que está expuesto por el apóstol Pablo sobre su ministerio, sobre su recomendación. De hecho, si leen simplemente el versículo 1 del capítulo 3, van a darse cuenta que hay unas preguntas. Y las preguntas dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros? ¿O de recomendación de vosotros? Esto es el capítulo 3, versículo 1. El capítulo anterior. Así comienza, ¿verdad? ¿Sí? Bueno. Entonces encontramos en esta sección, tanto en el capítulo 3 como en el capítulo 4, en estos versículos que acabamos de leer, los primeros 6, que hay términos que están allí. Ministerio, Señor, corazones, rostro, gloria, encubrir, mentes. Y en base a estos conceptos nos damos cuenta de que hay en este capítulo 4, en estos primeros versículos, el elemento nuevo, lo que se agrega a lo que se viene hablando en el capítulo 3, es la luz que emana del Evangelio de Cristo. Esa luz. Los primeros 2 versículos, de alguna manera divididos a causa de su extensión, forman una unidad. Nosotros los vamos a leer así como aparecen en el capítulo 4. Pero de alguna manera se basa en la verdad, en la palabra de Dios. Leemos entonces el versículo 1 del capítulo 4 de 2 Corintios. Por lo cual, lo tienen allí, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Claro, allí ustedes fíjense que se habla de por lo cual, ¿no?
Cuando hablamos de por lo cual, evidentemente esto nos lleva o por lo cual, o por eso, nos lleva a ver, bueno, de dónde viene, ¿no? Y como les decía, si ustedes se fijan allí, se van a dar cuenta que está unido con el versículo 18, que es el versículo del capítulo 3, pero más allá de todo está con todo el capítulo 3 en realidad. Entonces, si leemos simplemente el versículo anterior, el versículo 18 del capítulo 3, dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Lo ven? Todo creyente debe reflejar la gloria del Señor, va siendo transformado a la imagen de Cristo, es la obra del Espíritu Santo en la vida de santificación del creyente. Entonces, una vez que el apóstol Pablo destaca el hecho del Espíritu Santo obrando en aquellos que pertenecen al nuevo pacto, ¿cuántos son aquellos que pertenecen al nuevo pacto? Amén. Bueno, dice: todos nosotros a quienes nos han sido quitado el velo y podemos ver y reflejar la gloria del Señor, y el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecido a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Por lo cual, ¿se dan cuenta allí el versículo 1 del capítulo 4? Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio es la palabra diaconía, habla de servicio, como sirviente, uno que sirve, ¿no? Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Aquí lo que hace Pablo es brindar una mirada retrospectiva a lo que él expone previamente, que para algunos es parece ser algún tipo de discusión acerca de su ministerio en el nuevo pacto y de haber sido objeto de misericordia de Dios. Él contempla lo que viene a futuro y es capaz de decirle o expone a sus enemigos que él está gozoso, que él está esperanzado. ¿Por qué? Porque tanto él como sus colaboradores han recibido del Señor el ministerio del Evangelio. Pablo, aquellos que colaboraban con Pablo, tenían esa autoridad y ese llamado apostólicos, y en base a eso era que la misericordia de Dios estaba allí, se podía ver en sus propias vidas. De hecho, a lo mejor el apóstol Pablo esté recordando hasta su propia conversión. Ustedes recuerdan, camino a Damasco, ¿no? Entonces dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, este servicio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. No desmayamos. Qué importante saber que el servicio no fue elección tuya, sino que fue Dios quien eligió. Dios quien es el que te pone, el que te manda, el que te lleva, el que te sostiene, el que misericordiosamente obra cada día en tu vida. Y por eso decía: no desmayamos. La palabra desmayar es una palabra que habla de debilitar, de descorazonarse, de estar cansados. ¿Cuántos aquellos que están en el servicio en algún momento nos sentimos descorazonados, ¿no? Como cansados? Esta palabra, no desmayamos, a lo que se refiere es a desanimarse, y no se refiere por el cansancio físico solamente, que claramente el cansancio físico también está, ¿o no? Pero sino que habla de un abatimiento espiritual. Entonces, pese a las tribulaciones, pese a las dificultades que Pablo había tenido que pasar como apóstol de Jesucristo, no estaba descorazonado. Y nosotros hemos hablado en la serie pasada acerca de todo lo que había. ¿Se acuerdan cuando él oraba por Israel? Oraba por la salvación de Israel.
Y qué bueno es que nosotros tengamos presente en este momento tan particular de la historia, en este momento tan particular que estamos viviendo y que está atravesando el pueblo de Israel, que estemos orando por ellos, orando para que el Señor ponga su mano una vez más en el pueblo de Israel. La Biblia habla acerca de muchas de las cuestiones que han de pasar y el cristiano debe estar atento a las señales que se van produciendo y a los momentos que se van originando allí con respecto a la nación de Israel. ¿Cuántos entienden esto? Entonces Pablo, que sabe que Dios es el que le da el coraje, que sabe que el ministerio al que el Señor lo había llamado es un reto espiritual. El Señor te llama a algo, no te llama a algo fácil. Por eso recurrentemente cuando el Señor llama a alguien a tener una tarea específica, por ejemplo, le dice, mirá que te vas a tener que esforzar y ser valiente. ¿Pero cómo? Si me mandás vos. Sí, yo te mando, yo estoy con vos, yo te ayudo, yo todo, pero vos te vas a tener que esforzar y ser valiente. ¿Por qué? Porque Pablo sabe que es Dios quien le da el coraje, la valentía, pero sabe que es el que le da el coraje y la valentía, por ejemplo, para superar los ataques físicos. Fue atacado físicamente. Y ni que hablar de los ataques verbales que tenía que soportar. Claro, no era a través de cuentas en la web, pero no dejaban de ser ataques verbales muy fuertes hacia su persona. Dios le concede la misericordia a Pablo, a los que colaboran con él. ¿Para qué? Para vencer el agotamiento espiritual, de modo que puedan salir victoriosos, triunfantes en su ministerio, en el ministerio que les fue dado por Dios. Por eso aquellos que quieren servir deben estar siempre muy conscientes si realmente ese servicio, vos estás haciendo lo que Dios te llama a hacer, ¿no? De allí recuerdan, no os hagáis muchos maestros de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Allí no era que Santiago no quería que haya maestros, lo que decía es asegúrate que Dios quiere que seas maestro, porque se necesita una gracia que solo Él te puede dar, y porque el cristiano solo debe buscar hacer la voluntad de Dios y no otra cosa. Fíjense que esta palabra, desmayar, también la encontramos en el versículo 16 de este mismo capítulo 4, donde dice, por tanto, no desmayamos. ¿Lo tienen allí? Versículo 16 del capítulo 4. Por tanto, no desmayamos, es la misma palabra. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en base a la conciencia que tenía el apóstol, sus colaboradores, de la gran honra, de lo honorable, de lo honroso que era el ministerio cristiano, eso lo llevaba a depositar su confianza en el Señor y no desmayar. Y esto le estoy hablando a un hombre como Pablo, como el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque déjenme decirle que hay mucho en el ministerio o en los ministerios que llevan a desalentar, incluso a deprimirse a aquellos que están sirviendo. Pero el Señor da misericordia, gracias para ayudarnos en tiempos de necesidad. Y usted dirá, pastor, pero la reunión es el viernes, sí, pero esto es importante que todos lo conozcan. Y es bueno que aquellos que vienen el viernes ya hayan prestado la debida atención. Porque algunos se piensan lo que no es, ¿no? No tienen idea de lo que implica servir a Cristo y de las situaciones difíciles que vamos a atravesar al servir a Cristo.
Y es como que a las primeras molestias o a las primeras cuestiones que le parecen que no van, dice, pero esto no es así, ¿cómo puede ser que esté acá, aquí? No es así. Por eso el Señor nos va preparando, el Señor va formando nuestro carácter. ¿Cuántos comprenden esto? Bueno, gracias, Señor. Entonces, allí habla de no actuar con cobardía, de actuar de manera valiente frente a barreras que a los ojos de ellos aparecían como insuperables, ¿no? Pablo tenía así como, ¿vieron cómo hay así estrellas de Hollywood que tienen seguidores fanáticos que van para todos lados? O sea, están comiendo y se juntan, ¿no? Afuera del restaurante. Se enteran que están arriba de una palmera buscando un coco y están todos esperando la palmera, y están todos. Se enteran que fueron a nadar con tiburones y se quieren meter adentro un tiburón para estar cerca de él. Y se reúnen y buscan y bueno. Bueno, eso que ciertamente no es otra cosa que idolatría. Pero ¿cómo? Yo pensé que la idolatría era la imagen de talla, la imagen. No, eso también es idolatría. Pero digo, eso, Pablo no tenía a personas que así tenían esta cuestión de idolatrarlo, pero sí tenía fieles seguidores en cuanto a personas que estaban y lo buscaban por todos lados para hacerle daño. No querían la selfie con Pablo. Querían romperle el teléfono a Pablo en la cabeza si lo tenían. Y como no tenían el teléfono, tenían látigos. Y como no lo podían publicar en las redes, lo iban diciendo de iglesia en iglesia. Bueno. Entonces, Pablo sabe que en el lugar que vaya va a encontrar provocadores, personas que van a buscar que él no lleve adelante el propósito de Dios. Y de hecho, en 2 Corintios 2:17, de alguna manera él expresa, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, 2 Corintios 2:17 estoy leyendo, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. O sea, él habla de alguna manera que a diferencia de muchos, nosotros, dice, no somos de los que trafican con la palabra de Dios. Más bien hablamos con sinceridad delante de Él en Cristo, como enviados de Dios que somos. Sabía que eran enviados de Dios. Ahora, no debemos olvidarnos que estos primeros 6 versículos que hemos visto, en estos 6 primeros versículos de este capítulo 4, Pablo habla de que él tiene una responsabilidad que él la toma de una manera solemne, ¿no? Porque hay una responsabilidad en cada siervo de Cristo de presentar el mensaje del Evangelio. Y no debe ser algo oculto ni misterioso. Hay algunos que dicen, tengo la posibilidad de dar un mensaje acerca de Cristo, pero no voy a hablar de Cristo. Lo voy a dejar como para que alguno... Me invitan, pero no voy a hablar de Jesús. Me invitan, pero no voy a hablar del Evangelio. Y dicen, no, pero si se dan cuenta, hablé que la gente debe cambiar, que hay gente mala, que hay gente buena. No hablan de Cristo, no hablan del pecado, no hablan del arrepentimiento, no hablan del tesoro en vaso de barro. ¿Por qué? Porque para muchos, o muchos temen que al hablar del tesoro en vasos de barro, de hablar claramente acerca de Cristo, su popularidad baje, sus seguidores sean menos,
o cuando les habla de aquello que el Señor demanda a través de su palabra, haya muchos que opten por algún otro maestro falso que les endulce un poco más los oídos. ¿Cuántos están entendiendo? Entonces, estos 6 primeros versículos nos hablan de que hay una obligación de predicar el Evangelio, pero de una manera clara. Claro. De una manera franca. Y Pablo, el apóstol Pablo, sabe que por la misericordia de Dios, Dios le había capacitado para ser un siervo idóneo del nuevo pacto, al que ya vamos a ir. Piensen que tanto hoy como la semana entrante, Dios mediante, vamos a estar allí en el capítulo 3 y en el capítulo 4 de esta epístola para entender mejor. Porque realmente allí se habla en este capítulo 4 de ese tesoro espiritual en vaso de barro, en vasijas de barro. El versículo 1 dice: Dios por su misericordia nos ha encargado este trabajo y por eso no nos desanimamos. Y fíjense que en el versículo 2 del capítulo 4 dice: antes bien, ¿qué dice? Renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. Saben que de esta primera parte hay varias traducciones, ¿no? Desde traducciones que hablan de todo lo vergonzoso que se hace a escondidas, de las cosas ocultas que son vergonzosas, de la vergonzosa clandestinidad, de lo que se oculta a los ojos de los demás porque es escandaloso. Pero Pablo dice que no solo no se va a desanimar, sino que va a seguir realizando el trabajo para lo que fue llamado y capacitado, sino que él renuncia. Antes bien renunciamos, dice. La palabra renunciamos significa nos alejamos, nos arrepentimos. Habla de descartar para uno mismo. Él dice, nosotros renunciamos. Él no está queriendo, él lo toma, los agravios que está recibiendo, y que vamos a verlos a lo largo de estos días, los agravios que él está recibiendo de los falsos maestros, él en lugar de contestarle directamente dice lo que él hace, lo que él y sus colaboradores hacen. ¿Se entiende? Entonces dice, nosotros por la misericordia de Dios fuimos llamados, nosotros por el obrar de Dios no desmayamos y nosotros sí renunciamos a todo lo oculto. La palabra oculto es una palabra que habla de escondido, de privado, de interno, de interior. Pero allí dice a todo lo oculto y vergonzoso. La palabra que está allí utilizada es una palabra que habla de vergüenza, de desgracia, de oprobio, significa algo feo, algo deshonroso. Entonces, cuando allí se habla de lo oculto y vergonzoso, se refiere a las inmoralidades secretas, a las hipocresías, a los pecados ocultos en lo más profundo y oscuro de la vida. Y él dice, en base al llamado que tenemos, al ministerio que Dios nos ha dado, nosotros renunciamos a todo lo oscuro de la vida, renunciamos a todas las inmoralidades, porque él sabía y nosotros sabemos que cuando por la misericordia de Dios somos salvos, o al ser salvo, todo creyente debe arrepentirse y debe alejarse de los pecados para consagrar su vida a la piedad. ¿Recuerdan lo que vimos? ¿No? Y añadir, ¿recuerdan, no? ¿O no? A la fe, piedad, conocimiento. Lo hemos visto la semana pasada, está ahí en la web. Entonces, lo que está aquí diciendo Pablo es una acusación
A ver, es una respuesta a esa acusación directa, calumniadora en su contra, de que él era un hipócrita. Aunque a ustedes les parezca mentira, decían que el apóstol Pablo era un hipócrita que usaba una máscara de piedad, que escondía una vida corrupta y vergonzosa. Y uno dice, ¿pero de verdad? Sí, de verdad. De verdad, ¿eh? ¿O acaso de Cristo no dijeron barbaridades? Y lo que él contesta es que tanto él como sus colaboradores habían renunciado a todo lo vergonzoso, a todo lo oculto. De alguna manera nos viene allí esa carta de Romanos, donde en el capítulo 6, versículo 21 dice: «Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna». Romanos 6, 23 dice: «Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro». Entonces debemos entender que el ministerio lo llevó a Pablo y a sus colaboradores y lleva a todo hombre cristiano, toda persona cristiana, todo siervo debe renunciar, debe abstenerse de toda especie de mal, de todo lo que Dios no le agrada. Y allí sigue en ese versículo 2 del capítulo 4 de 2 de Corintios, donde dice: «Ante bien renunciamos al oculto y vergonzoso». Y fíjense que dice: «no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios». Astucia. Astucia es una palabra, yo no les voy diciendo el nombre en el griego porque después se le van juntando y dicen: «no entendimos nada, pastor, pero está aquí». Panorgugia. Es una palabra que habla de destreza, de habilidad, pero siempre en mal sentido, en un sentido malo. Hay algunas personas que parecen tener una destreza, una habilidad para hacer lo malo, para hacer trucos. De hecho, en el Nuevo Testamento siempre se usa en mal sentido. Tenemos un ejemplo también en 2 de Corintios, capítulo 11, donde dice: «Pero temo que como la serpiente con su astucia», y utiliza esta palabra, «engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo». O sea que de alguna manera tenemos que tener cuidado, no sea que nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo habla del engaño. Pablo entendía que dentro de las congregaciones empezaba a haber falsos maestros que venían presentando novedades, y novedades, y novedades. Y vaya si este es un tiempo para presentar novedades, ¿no? Ahora son novedades multimedia, ¿no? Show, show, show y show. Claro, el tema es que la iglesia no es para hacer shows. De hecho, los animo a aquellos que pueden venir los miércoles, porque se está hablando, el pastor Pablo está compartiendo una serie sobre la iglesia, ¿no? Entonces allí Pablo escribe en la carta a Éfeso, sabiendo que había cristianos inmaduros. ¿Solamente en Éfeso? Bueno, parece ser que hay cristianos inmaduros en toda congregación, en toda iglesia local. Y que resultan indefensos ante las modas de los engañadores profesionales. No, yo no escuché, a mí me edifica más, ya veo, escuchar una entrevista que una prédica. Qué bueno. Porque las entrevistas parece como todo más distendido, pero hablan de Cristo, te explican la palabra de Dios, salís edificado. Ah, no, pero conozco su vida, conozco. Ah, bueno. Mirá que también hay revistas de la farándula en los kioscos. No, pero esto es por un canal cristiano, o esto es por
o el que habla dice ser cristiano. ¿Te lo imaginás al apóstol Pablo haciendo así? Hoy con nosotros el apóstol Pablo. ¿Te imaginas? Vamos a hacerle una entrevista al apóstol Pablo. ¿Crees que se prestaría a eso? Decime, la verdad. ¿Y el apóstol Pedro? Él hablaba de Cristo. No les interesaba que los demás conocieran su vida. Ellos querían que conocieran a Cristo, al que le había transformado su vida y al que transformaría la vida de aquellos que le conocieran. ¿Cuántos dicen amén? Y no estoy hablando de que contar las experiencias o que vos contés cómo Dios te trajo hasta aquí esté mal. Estoy diciendo que siempre el énfasis debe ser en aprender más de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿De verdad? Entonces allí, en Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Deben recordar que aquí esta palabra astucia que se repite tanto en Corintios como en Efesios es una palabra que habla de engaño, y el que engaña, el engaño es un atributo del diablo, no de los apóstoles ni de sus colaboradores. Ellos no estaban buscando engañar. Ellos eran siervos de Dios, y de la misma manera que hay quienes trabajaban para la obra de Dios, hay quienes trabajaban para el diablo. Servían al diablo. Querían de alguna manera evitar que el apóstol Pablo y sus colaboradores y tantos hombres de Dios prediquen la verdad del Evangelio. Buscan evitar eso. Entonces, la astucia, entendiendo por astucia esa destreza, esa habilidad para hacer el mal, para engañar, no es propia de un cristiano, no fue propia de la conducta del apóstol Pablo ni de aquellos que lo acompañaban. Ellos eran íntegros, como un cristiano debe ser llamado a ser honrado, íntegro. Pero había un grupo que se llamaban los judaizantes, ustedes conocen, hemos hablado en algún momento, que acusaban a Pablo de engaño. Ahora, Pablo, ¿qué era lo que hacía? Y permanentemente le mostraba con su vida que no era así. Entonces allí dice en el versículo 2 del capítulo 4, el que estamos leyendo en 2 de Corintios, que no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Adulterando es la palabra doló, que habla de corromper. Esta palabra en el griego habla de trastocar, de manipular. Esta palabra se empleaba en fuentes que no eran bíblicas para hablar de la práctica deshonesta de diluir el vino con agua. Adulterar. De hecho, nosotros se nos viene esta palabra a lo mejor en una época donde dice, no vayas a esa estación de servicio porque vende nafta adulterada. Era como que tenía así de nafta y todo agua. Después vos te subías al auto y decías, lléneme el tanque. Y veías que había pescaditos en el tanque. Porque no. Querías arrancar y dices, ¿qué pasa? Y que tiene lleno el tanque, pero tiene 1 litro de... Hay 1 litro de nafta y 20 de agua. Bueno, no era tan así, pero me entienden, ¿no? Ahora, imagínense en la época que le estoy diciendo, por ejemplo, lo que incluye diluir las bebidas, ¿no? En ese caso era el vino. Bueno, a mí me causa a veces, cuando uno va, hay quienes compran esas bebidas gasificadas, sabor a lima, sabor a naranja, sabor a cola, ¿no? Entonces uno lee y dice, es una botella así, cada vez se hacen más grandes, 3 litros, en cualquier momento van a ser de... Y dice, contiene 5% de jugo de limón.
Y vos decís, bueno, ya sabés más o menos que está. Imagínate en todo esto, un 5%. ¿Qué será el resto, no? Pero ahí estoy tomando. No, yo tomo agua con limón, que es muy buena. Bueno. Pero más allá de eso, que ya ahora te lo dicen, o sea, claramente, aquí está hablando de adulterar de otra cosa. Y los falsos maestros acusaban a Pablo de ser un engañador, como lo escuchan. Utilizaban todo tipo de estrategias para hablar de Pablo y decir que él con astucia torcía y pervertía la enseñanza de Jesús y del Antiguo Testamento. Para que ustedes tengan, el versículo 2 lo podemos leer de esta manera, que es una contestación de Pablo, ¿no? No empleamos malabarismos, no utilizamos trucos ingeniosos, ni manipulamos insinceramente la palabra de Dios. Hablamos la llana verdad y así nos recomendamos a nosotros mismos, a toda conciencia humana en presencia de Dios. ¿En quién estaba pensando al redactar esto? Y posiblemente esté pensando en los falsos maestros que habían entrado en la iglesia en Corinto. Pedro, ya vimos la semana pasada, estaba ocupado a tal punto que dice, yo aún antes sé que me voy a partir, pero se lo voy a dejar bien escrito para que ustedes no corran peligro. ¿Por qué? Porque él estaba ocupado en advertir acerca de los falsos maestros que enseñaban cosas que no llevaban a la libertad de Cristo, no llevaban a Cristo resucitado. Ahora, en Corinto ocurría lo mismo. Los métodos eran los mismos de siempre. Empleaban, hay fuerzas, aquellos que están en el mal, que trabajan para el mal, siempre utilizan las mismas artimañas, que son vergonzosas, pero las siguen utilizando. De alguna manera lo dejamos o lo podemos ver en las cartas que están allí en Apocalipsis y cuando hablan, pero tengo contra ti que permites que, pero tengo contra ti que tal enseñe. Bueno, y aquí lo que está diciendo es, una vez más, ¿no? Esa seducción que utilizan los falsos maestros para llevar, para licuar, para decir que pecar está bien. De alguna manera manipulan la verdad y adulteran la palabra de Dios. Ahora, ¿qué hacían muchos y que Pablo llama que digan adulterar la palabra de Dios? Bueno, hay algunos que en ese tiempo, y hay algunos que hoy todavía, tratan de mezclar la ley y la gracia, pero de una manera en que no entiendas bien dónde estás parado. ¿Se entiende? No es por gracia, es por obras. Vos tenés que, fíjate lo que dice aquí la palabra, el que no haga tal cosa, y mezclan, y pervierten. En cambio, Pablo enseñaba la verdad. No solo expresaba la verdad en sus palabras, sino que la manifestación de la verdad en la vida de un creyente se da de dos maneras, al menos de dos maneras tienen que ser claras. Manifestamos la verdad cuando hablamos. Cuando presentamos el Evangelio, lo presentamos de una manera comprensible, que se entienda, pero también manifestamos cuando lo vivimos. Que se deje ver en nuestra vida, delante de otros, que estamos viviendo en esa verdad. O sea, y el apóstol Pablo era ejemplo de ambas. Hablaba la verdad, vivía la verdad. Y este es un llamado para todo cristiano, ¿no? Hablar la verdad, vivir la verdad, predicar la verdad. Aunque claramente en este tiempo estamos hablando de cuestiones
Ustedes saben que estas cartas, ustedes saben que este tiempo tan particular y estos hombres tan usados, estos apóstoles, estamos leyendo el canon bíblico que ya está, ¿no?, cerrado. Fue un momento tan especial, pero el apóstol Pablo predicaba el Evangelio y obedecía el Evangelio con su propia vida. ¿Cuánta autoridad hay en ello? En predicar lo que uno vive. Sus adversarios, sin embargo, le decían que él adulteraba la palabra de Dios. Y uno se pone a pensar y dice, pero ¿cómo puede ser que pueden tener tanta ceguera espiritual? Pueden tener la vista tan corta allí en Corinto para no darse cuenta de quién era Pablo y quién eran los falsos maestros. Y parece ser que al igual que en todo tiempo y en todo momento y en todo lugar, para algunos no les resulta tan sencillo identificar a los que predican realmente la verdad y a quienes son engañadores. Porque muchos siguen engañadores. Porque muchos siguen yendo a lugares donde les endulzan los oídos, aunque no le hablen de Jesús. Entonces, aquí a Pablo le están diciendo, falseás la palabra revelada, insinuaban que había diluido, miren, les decían que había diluido las exigencias de la ley en referencia a los cristianos gentiles. En Hechos 21:21, ustedes no lo busquen, dice, pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciendo que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Eso le decían, Hechos 21:21. Los judaizantes lo que estaban hablando era de informes falsos de que Pablo enseñaba a los creyentes judíos que abandonaran su herencia cultural, ¿no? Era evidente que Pablo mismo no abandonó su costumbre judía y que él no quería ser de tropiezo para nadie. Pero Pablo, ¿qué hace? Rechaza la acusación. Y Pablo lo que hacía, predicaba que las escrituras del Antiguo Testamento se habían cumplido ¿en quién? En Jesucristo. ¿Y qué debemos seguir predicando? Que las profecías del Antiguo Testamento se han cumplido en Jesucristo. Por Él, el apóstol, al igual que el apóstol Pablo, al igual que el apóstol Pedro, al igual que el apóstol Juan, al igual que el autor de la epístola de los Hebreos. Allí en Hebreos capítulo 4, versículo 2, no lo busquen, dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeran. Hebreos 4, 2. Y en el versículo 6 dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Las buenas nuevas eran predicados. Y a lo largo de toda la epístola de 2 de Corintios, Pablo enfatiza que su ministerio y que el mensaje del Evangelio es claro para todo aquel que quiera poner atención. O sea, vos, si no lo entendés, si vos no querés, es porque no querés prestar atención. No lo explicaba en difícil. No buscaba palabras que sonaran. Eso era típico de los falsos maestros. Hablaban bien, bonito, sí, porque esto, pero no vivían la verdad y tergiversaban la verdad. Entonces ese versículo 2 es, hemos renunciado a hacer aquellas cosas vergonzosas que deben mantenerse en secreto, no usamos ninguna clase de trucos, ni alteramos el mensaje de Dios, por el contrario, enseñamos la verdad abiertamente y así a los ojos de Dios nos mostramos a todos tal como somos. ¿Ustedes se están mostrando ante los ojos de Dios tal como son? Bueno, Dios sabe cómo somos cada uno, pero debemos mostrarnos claros, transparentes. Y en el versículo 3 dice, pero si nuestro evangelio, lo tienen allí, está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Fíjense que
Allí el apóstol ha estado hablando del cuidado que ha tenido a la hora de manifestar, de tratar de poner en claro la verdad de Dios. Y allí habla de un evangelio que aún está encubierto o escondido para algunos. Y allí hay una cuestión, ¿no? Porque a él lo acusaban, ¿no? A él lo acusaban de alguna manera, enseñar mal el evangelio y que por causa de que enseñaba mal el evangelio no estaba encubierto. Y él dice, no. Hay una realidad, si el evangelio está escondido, la culpa de Dios no puede ser, ¿o no? Ahora, la mía tampoco, la nuestra tampoco, no me echen la culpa a mí. ¿Quiénes son? ¿Entre quiénes está encubierto? Entre los que se pierden. ¿Por qué? Porque aquí también hay algo que destacar, ¿no? Debemos tener en claro, y esto debe quedarnos bien en claro para nuestra vida y a la hora de compartir. Cada miembro de una congregación, cada miembro de la iglesia debe entender que por el solo hacer una profesión de ser cristiano o por ser miembro de una iglesia de Cristo no basta, lo hemos visto, ¿no? En la serie anterior, no basta con que vos digas unas palabras, o no basta con que vengas todos los domingos y te sientes en un asiento, no basta con eso. ¿Se acuerda que si confesares con tu boca, recuerdan todo, no podemos volver? Pero realmente aquellos que han entendido que Cristo es el Señor, han entregado su vida, se han arrepentido de sus pecados, la obra maravillosa del Espíritu Santo trayendo vida. ¿Por qué están cegados así? Y la respuesta la da el siguiente versículo, pero el versículo 3 habla de que si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde, en los cuales, versículo 4, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. De este versículo y del próximo vamos a decir solamente algunas cuestiones porque lo vamos a abordar en mayor profundidad cuando abordemos el capítulo 3 y conjuntamente estos versículos. Sí vamos a decir, ¿se entiende, no? Aquí uno dice, bueno, Satanás es el culpable, así es llamado, ¿no? El Dios de este siglo, de este mundo. Pone un velo sobre las mentes de los incrédulos, su deseo es mantener por siempre en tinieblas. Está claro que si hay algo que el diablo quiere es mantener en tinieblas, es mantener ciegos, es mantener que no puedan ver, que no les resplandezca la iluminación del Evangelio de la gloria de Cristo y sean salvos. Porque el Evangelio tiene que ver con la gloria de Cristo. Hay quienes van a una congregación, hay quienes han dicho una hora o han hecho una oración, pero no han podido ver con claridad a Cristo, al Cristo resucitado. No han podido ver su gloria como el unigénito del Padre. Son aquellos que se han dejado llevar por algún tipo de ritual, se han dejado llevar por algún tipo de enseñanza, pero no por la palabra de Dios. Son aquellos que, si bien asisten a un lugar, no quieren, no desean llevar una vida santa en Jesús. Son aquellos, muchos de ellos, que dicen, yo no voy a llevar una vida santa en Jesús porque los problemas van a aparecer. ¿Por qué? Porque si vos estás
queriendo vivir una vida santa en un reino, en el reino de este mundo que está gobernado por Satanás, va a haber oposición. Pero nosotros somos más que victoriosos en Cristo. Y nosotros el Señor nos dio para que vivamos con la armadura de Él, la armadura de Dios. Entonces, no es nada nuevo que va a haber una oposición. El reino de Satanás siempre ha sido la oposición al reino de Dios y su pueblo. Por eso había una oposición cada vez que se quería predicar la verdad. Por eso hubo una oposición, oposición feroz en el ministerio de Jesús, hubo una oposición feroz en el ministerio de los apóstoles, persecuciones, muertos, mártires. Cuando un creyente decide vivir santamente, evidentemente el diablo va a utilizar todo lo que esté disponible, que él tenga disponible para evitar. Y si ese cristiano solamente lo es de nombre, si ese cristiano no ha puesto su verdadera confianza en Cristo, no tendrá la victoria. Porque la victoria es de aquellos que le pertenecemos a Él. Miren, basta leer el diario, basta leer lo que pasa para que nos demos cuenta de que hay un reino de oscuridad, de tiniebla, las noticias, lo que se ve. Pero Dios, que es amoroso para con nosotros, para con su pueblo, nos ha mostrado desde el comienzo que esto es temporal, que esto tendrá su fin, que si bien Satanás ha entrado en este mundo, si bien Satanás ejerce un dominio, Dios volverá a prevalecer y convertir a este mundo y todos sus reinos en un reino glorioso. ¿Cuántos dicen amén? Satanás sabe que tiene los días contados. Los demonios saben que tienen los días contados. Lo que no significa que todavía no sigan obrando para evitar que les resplandezca el Cristo resucitado. Entonces Pablo, cuando describe el contenido de su predicación, fíjense el versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Dios. Entonces tenemos la luz del Evangelio que está siempre resplandeciendo. ¿Cuántos saben que el sol siempre brilla? ¿Y por qué hay en algún momento en que no vemos la luz? Porque algo nos los tapa. Cuando eso que nos los tapa ya no está, volvemos a ver la luz del sol. Dios está siempre tratando de resplandecer en los corazones de los hombres. Siempre. ¿Hay incredulidad? Sí. Hay incrédulos, hay barreras que el hombre pone. Y hay barreras que el hombre pone y hay barreras que Satanás ayuda a poner. Incredulidad. Saliste algún día y viste, y sabes que está el sol, pero está todo nublado. Todo nublado. Vos sabés que está el sol, pero está como de noche. Pero son nubes. Ese es el pecado, la soberbia. Cuando salgas un día y empieces a ver las nubes que quieren tapar la luz, decir, no estaré así yo queriendo tapar la imagen de Cristo, del verdadero Rey, en mi vida con soberbia, con pecado. Porque el Señor me llama a ser manso, a ser humilde, y parece ser que en cuanto parece que conozco más de la palabra y me he vuelto más discutidor, me he vuelto de aquellos como los fariseos que buscan a ver el error de los demás. Empiezo a juzgar a los demás,
No me considero débil, pero juzgo a los demás. No me considero fuerte, pero menosprecio a los demás. No sé qué me considero, pero menosprecio, juzgo, critico. Y Satanás, la letra. Y no olviden que el Evangelio tiene que ver con la gloria de Cristo. Versículo 5. Como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos. Uy, qué diferencia hay, ¿no? Cuando predicamos que Jesucristo es Señor y cuando nosotros somos siervos de ustedes por causa de Jesucristo. Aquí hay algo, ¿no? El yo no era un tema ni el fin de la predicación de los apóstoles. Pablo no vivía diciendo, porque Pablo, porque yo, porque miren que la tengo clara, porque miren lo que me pasó, porque miren. No. Cristo. Les voy a contar una historia. Cristo. Hablaba de Cristo. Y hablaba claramente del Evangelio. Y llamaba claramente a arrepentirse. Y llamaba claramente a deponer la actitud de rebeldía ante el Dios vivo. Y hablaba claramente acerca del ministerio de Cristo. Ellos predicaban a Cristo Jesús como Salvador y Libertador. Porque Dios, dice el versículo 6, que mandó de que las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Saben? Y en esto nos vamos a meter de lleno, al igual que en el capítulo 3, el domingo próximo, dice, pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, ¿cuántos saben que fue el Señor? Hizo que esta luz brille en nuestros corazones para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Para terminar hoy, hay mucha gente que no conoce a Cristo. No es que desconocemos el obrar de Satanás. No es que no entendemos que Él hará todo lo posible por oponerse al plan de Dios. No es que desconocemos la dureza del corazón del hombre. No es que desconocemos los planes de los falsos maestros que introducen enseñanzas que no tienen que ver con el Evangelio, con la verdad. Pero nosotros seguimos sin desmayar. Pero optamos seguir predicando la palabra de Dios. Y para predicar la palabra de Dios, amados, y para que entendamos de lo que el Señor nos está llamando a vivir, debemos comprender que es un llamado que viene de Él, que ese ministerio nos lo ha dado Él, que si no desmayamos es por la obra y por la misericordia de Él, y que los creyentes estamos llamados a renunciar al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Si queremos ver, si queremos dejar de tener la vista corta, debemos entender que a medida que caminemos y a medida que avancemos en esta santificación que Dios va obrando en cada uno de nosotros, podremos ver las cosas más claras, verle a Jesús con una claridad mayor, entender mejor sus propósitos, todos no, pero sí entender mejor el propósito y entender también en qué mundo vivimos, en qué tiempo vivimos. Entender que si a lo largo de las Escrituras se hace tanta mención a los falsos maestros, si se hace tanta mención a aquellos que
engañan, aquellos que presentan trucos, aquellos que adulteran la palabra de Dios, es porque debemos estar atentos. No hay mejor forma de conocer la verdad que meditando en la palabra de Dios. Y uno dice, ¿y qué hacer? Porque yo quiero conocer más la palabra de Dios. Yo quiero saber lo que Dios me está llamando a hacer. Yo voy a cerrar hoy con 2 versículos que los hemos leído tantas veces a lo largo de estos años, que seguramente vos en tu casa lo has leído tantas veces, que has escuchado prédicas tantas veces. Acompáñame a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. ¿Qué instrumentos? ¿Qué era lo que el apóstol hacía que de alguna manera tenía esa seguridad de la competencia que Dios le había dado, ¿no? de la habilidad que el Dios le había dado? Sabemos que en Hechos dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios es toda la enseñanza de la doctrina cristiana. Pero lo que hacía, lo trascendente y lo que debemos comprender es que, 2 de Timoteo 3:16, ¿lo tienen allí? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios. Respirado por Dios, exhalado por Dios, y es útil para enseñar a la gente. ¿Qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que utilizaba el apóstol Pablo, sus colaboradores? La palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es útil para enseñar a la gente, para enseñarnos, para ayudarnos, para corregirnos, para mostrarnos cómo debemos vivir. Hay quienes quieren saber cómo debe vivir piadosamente y no pasan tiempo con las Escrituras. Y finaliza allí, el versículo 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por medio de la palabra de Dios, el hombre de Dios puede ser enteramente apto, maduro. Entonces, cuando te quieran venir a enseñar, tenés ese discernimiento que te da la palabra de Dios, porque Dios usa su palabra para preparar, para capacitar a su pueblo, para que hagan toda buena obra. Su palabra es la quien nos edifica, nos exhorta, nos anima y consuela. Por eso, todas las palabras de la Biblia, que son todas palabras de Dios, nos dejan en claro la hermosa realidad que el hombre de Dios es completamente equipado por las Escrituras para su obra. No hace falta sabiduría humana. No es que yo te quiero enseñar una novedad, es que yo te quiero mostrar esto, es que yo te lo quiero presentar de esta manera, es que yo mirá lo que me descubrí, mirá lo que soñé y mirá lo que me dijeron. Con las Escrituras un siervo de Dios estará listo y completamente capacitado para toda buena obra. Porque la Biblia no solo es el instrumento de Dios para guiar a los perdidos a la salvación, por eso predicamos este tesoro en vasos de barro, por eso predicamos la verdad del Evangelio, por eso hablamos con la santa palabra de Dios, sino que también es el instrumento utilizado para que los creyentes maduren, crezcan, sean edificados. Si Timoteo tenía que hacer un buen uso de la palabra de Dios, nosotros estamos llamados a hacer un buen uso de ella.
Y finalizo. Jeremías, en el capítulo 1, versículo 9, no lo busquen, dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Que el Señor nos ayude a tener su palabra en nuestra boca. Si es así, será por la obra misericordiosa de Dios y porque este nuevo pacto el Señor ha puesto su palabra en nuestro corazón. Amén. Los invito a ponerse en pie.